Esperemos que ahorita ahí está ya, para que esté completita. Muy bien, entonces con esto voy a dar inicio, voy a compartir, como siempre. Está aquí. Perfecto. Y ya está. Entonces tienen a la vista esta diapositiva, sin duda, ¿verdad? Alguien que me confirme. Y si lo ven bien. A lo mejor no les ha llegado, a veces es lento el internet. Ya, profe, ya llegó. Perfecto. Yo tengo una duda sobre la tarea. Ah, ¿cuál es la duda? El diagrama de cuerpo libre tiene que... El diagrama de cuerpo libre de la tarea tiene que estar a medida o es como un boceto. No, es un boceto, un bosquejo. ¿Sí? Que quede nada más, pues, no es, porque si son problemas en el espacio es difícil darle una escala. Entonces es aproximado. ¿Sí? Agarras una más o menos, que se vea bien nada más la información y que tenga cierta presentación, pero no es a escala. Sobre todo en problemas cuando son del espacio. Así es, entonces. No se preocupen tampoco en darle demasiada, que se vea bonito, bien presentadito nada más, y que se identifiquen bien los datos. Bueno, vamos entonces con el tema que estamos Profe, trabajando. Sí, estaba viendo que escucha. Manuel de Jesús, ya ve que no podía entrar, pero veo que no le envió el link. Ah, híjole. No está invitado. Si quiere, le mando el correo aquí en el chat. Sí, por favor. Que a lo mejor no sé si no lo tenga o su equipo no esté reconocido, porque a todos les debe llegar. Ojalá que logre entrar, porque ahorita yo ya no tengo la opción aquí se me quita, tendré yo que salir otra vez para que me aparezca. Sí, porque aquí no lo veo la opción esa, sino que hasta que regreso ya me da otra vez la opción de poder aceptar la solicitud. Bueno, ojalá que lo logre Dan con la liga. Bueno, entonces les decía que estamos en el tema de los vectores cartesianos. Por ahí vimos, creo que 1 o 2 ejemplos la clase pasada. Para concluir y seguir con, pues son los mismos vectores. Aquí es darle o calcular su magnitud y dirección a ese vector. Tenemos un ejemplo. Aquí dice 3 fuerzas actúan sobre el gancho. Dice, si la fuerza resultante de Fr tiene la magnitud y la dirección mostrada, determinar la magnitud y los ángulos coordenados de la dirección de la fuerza F3. Bien. Miren, veamos primero qué información tenemos. Aquí no hacemos un diagrama porque está ya directamente toda la información, ya no es necesario, es lo mismo. Bueno, en este caso, la fuerza resultante aquí me dicen que es esta, por eso dice Fr y que mide o tiene una magnitud de 120. Aquí sus ángulos no es alfa, ni beta, ni gamma. ¿Por qué? Porque este ángulo está medido en el plano horizontal, en el plano vertical. ¿Sí? Sí lo puedo proyectar, es lo que vamos a hacer ahorita. Pero no puedo decir que 45 grados es alfa. ¿Sí? Bien. Esta es referencia. Por ejemplo, respecto de Y, no es su beta. ¿Sí? Su alfa sería de acá para acá. Beta sería de acá para acá. Bueno, pero precisamente eso es lo importante de este problema. Entonces F3 me dan sus ángulos, pero con lo que acabo de expresar. F dice que determinemos la dirección, la magnitud y dirección
de F3. De esta no le conozco nada. Conozco F2, que está vertical hacia abajo. Conozco F1, que está en este plano. Aquí estas líneas me están diciendo plano. Y ahí está alojada la fuerza F1. Bien. Entonces ya revisamos. Este sería el eje X, Y, Z, que está un poquito, casi no apareció. Pero bueno, Z. De tal manera que podemos, de acuerdo al enunciado, podemos encontrar la fuerza resultante. En primer lugar, ponemos que vale 120. Aquí vemos que se abre un corchete y hasta aquí se cierra. Significa que este 120 me está multiplicando todos los términos que hay aquí y que está dado en newtons. Ahora sí, para llevar esta fuerza al espacio, tal como está aquí, hay que conocerle sus componentes. Entonces su componente en X, o sea, en esta dirección, lo voy a hacer como, 1, proyectar el vector aquí. Y como vemos que aquí hay 90 grados. Aquí esto sí se lo podemos, para que, vamos a ver, está un poquito lenta esta. No, ni siquiera. Ah, sí, ahí apareció. Bueno, pues lo que estoy expresando ahorita, eso es lo único que podríamos, pero ya eso se da por un hecho. Esto que estoy dibujando. Y aquí entonces, esto me está indicando que hay perpendicularidad. Ahora sí ya lo podemos ver, este triángulo que tenemos aquí, quiere decir que aquí hay 90 grados. ¿Okay? Bien. Lo que estamos haciendo aquí entonces, 120 coseno de 45, ¿qué significa? Estoy bajando esta componente de este vector aquí en esta línea, en esta diagonal. ¿Con qué? Con coseno de 45 grados. ¿Por qué? Porque aquí hay 45 grados. Pero no me interesa que quede allí. Ya lo tengo aquí ahora. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar su componente aquí. ¿Qué debo hacer? Una de dos. O agarro este ángulo o tomo este. Pero en ese caso ya es cateto. Aquí sería cateto adyacente. Si agarro este ángulo sería cateto opuesto. Y por ser cateto opuesto, seno de 30. ¿Sí? Esta línea es igual que esta. ¿De acuerdo? Bien. Aquí entonces, por ejemplo, ¿por qué usamos otra vez seno y coseno? Porque entre esta línea, aquí donde estoy ahorita poniendo el puntero, también hay 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Con estas dos operaciones, entonces, ya proyectamos su componente de la fuerza resultante sobre el eje X. Y por eso está acompañado del vector unitario Y. Allí esa, digamos, era lo más importante, una de las partes importantes para llevarlo hasta aquí. Ahora, vemos su componente respecto de Y. Aquí sí no tenemos problema. ¿Por qué? Bueno, sí, aquí sucede lo mismo. Otra vez, ¿qué hago? Coseno de 45 y coseno de 30. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué estamos haciendo otra vez? La componente Y, que me interesa proyectarlo aquí. Lo proyecto aquí, que es coseno de 45. Ahora, en este caso, para Y sí es coseno de 30 grados. ¿Por qué? Porque este es el ángulo y este es cateto adyacente en este caso. Para X será cateto opuesto. ¿Ya? Por eso la diferencia entre este y este. Entonces ya tenemos su componente de este vector aquí y aquí.
La que no tiene problema es respecto de Z. ¿Por qué? Porque de acá para acá ya llegó a 45 grados. Para llegar hasta aquí necesita girar otros 45 grados. Entonces, por ejemplo, aquí, esta altura es la que se proyecta aquí, sobre el eje Z. Entonces, por eso vemos que es seno de 45. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto. Y ahí está la componente en Z, y por ello le damos K como vector unitario. Hacemos operaciones 120 por coseno de 45 y por seno de 30 me da 42, 43 y la operación de 120 con estas dos operaciones me da 73, 48 J. Y por último, 120 por seno de 45 me da esto. Ya tenemos la fuerza resultante, la fuerza resultante en sus componentes cartesianas respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. Así lo queríamos para poderlo trabajar. Ya tenemos fuerza resultante. Ahora, nos vamos con F1. Observamos que está aquí. Se observa que aquí hay un 3, 4 y aquí hay 5. La hipotenusa vale 5. En lugar de decir coseno o el ángulo de alfa, beta, gamma o el nombre que le demos, ponemos sus componentes de ese triángulo que me da dirección. Observamos entonces que en primer lugar su magnitud de F es 80 y sus componentes, como lo voy a proyectar sobre el eje X, sería 4 entre 5, en lugar de poner coseno. Es su equivalencia. Ahora me interesa su componente vertical, ¿sí? Se observa que tiene componente nada más en X, componente en Y. Estas líneas me están indicando. De tal manera que esta altura es igual a 3/5. Es lo que tenemos aquí. Y esas son sus dos componentes de F1 en I y K. En J no tiene. Profe, Sí, yo tengo una duda. Es que ¿Cuál es? le digo, en la parte aquí de cuando tiene que utilizar coseno y seno, la verdad sí me he perdido. Y es decir, del triángulo que está tomando aquí abajo, ¿sí me puede explicar cuál es cada cateto? Es Bueno. decir, ¿desde qué ángulo usted lo está viendo para decir, aquí en este caso de que es 45 grados, por ejemplo, el coseno? El ángulo, digamos, es y por eso sale Bueno. coseno. Muy bien, qué bueno que me preguntaste. Me parece muy bien. Lo voy a hacer aquí, lo vamos a tener a la vista. Lo voy a dibujar para que nos facilite y poderte dar una respuesta. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, este es el triángulo. Estamos trabajando ahorita. Ahí va. Esto es. Y vamos ahora para acá. Para que me permita. Entonces aquí tenemos un dato que es 5. Si logras ver aquí, no sé, tal vez está muy pequeñito, pero este es 5. Aquí lo estoy dibujando el triángulo. Luego, tenemos aquí aquí la altura de ese mismo triángulo es y el otro. Entonces aquí es 4. Bueno, entonces aquí es 4.
A esto, por ejemplo, voy a ver si puedo insertar aquí una curvita. Y, por ejemplo, bueno, vamos a ver si lo... Profe, ¿Todo? le comento. Bueno, aquí, así como tiene el triángulo, sí, sí lo entiendo. El 5, digamos, es la hipotenusa, el 3 es Ujú, cateto opuesto y el 4 es ujú, cateto adyacente, ¿no? sí, Ahí lo entiendo. aquí Pero este triangulito, perdón, este es el de aquí, el que tengo. ¿Sí? sí, Adelante, te escucho. ahí le digo, lo entiendo, sé eso, cómo se llama cada lado del triángulo. Y lo que no entiendo es cuando está representado así como aquí de los ángulos. Es decir, veo pues, los veo y pues el ángulo todos los veo que están en dirección del cateto opuesto. Ajá. Ahí es donde me pierdo y no sé por qué en uno tiene seno y en el otro tiene coseno. Ah, bueno. Ya está aquí en, digamos, en 3 dimensiones. Ujú. Sí, Sí. Aquí, por ejemplo, estaba en el plano originalmente, es lo que yo expliqué, ¿sí? Que no estaba referido de aquí, ¿sí? Así, sino que está con respecto a esta diagonal. Entonces, por eso tuvimos que haber hecho esto de aquí. Entonces, por ejemplo, repito otra vez, puedo dibujar que este triangulito, ¿sí? Aquí hay 90 grados, aunque no lo vemos así como es tercera dimensión, pero es un triángulo así como este que acabo de dibujar aquí. Aquí hay 90 grados, ¿verdad? No sé si lo percibes. sí, ese ángulo de 90 grados está formado de, digamos, del 45 hacia acá, yo lo veo en el cateto opuesto, ¿no? Está Ah, formado entre hipotenusa y cateto adyacente, ¿cierto? aquí es. Este es tu hipotenusa, Sí, está el vector. ajá, Ahora, este triángulo pues está girado, no lo tenemos así como aquí. Bueno, por lo tanto, este es su cateto opuesto. Este de aquí, ¿estamos de acuerdo? sí, donde Eso, forma el ángulo de 90. eso. Y este es su cateto adyacente, ¿sí? De este triángulo que está aquí sombreadito, ¿verdad? Sí, Cuyo ángulo es 45 grados de este. De tal manera que este vector, ¿qué necesito? Proyectarlo aquí. Y ya quedamos que este es cateto adyacente. ¿Qué dice la trigonometría? Que la relación de cateto adyacente entre hipotenusa es la función coseno. Por eso aquí estamos metiendo coseno de 45. ¿Sí? No sé si hasta ahí vamos bien o todavía no queda. Es decir, yo estoy proyectando este vector, su componente, sobre esta dirección. Es una proyección hacia abajo. Es su cateto adyacente. Y por eso usamos coseno de 45. No sé si por ahí venía tu pregunta. sí, profe. Le digo, y pues en el otro utiliza el seno de 30. Ahí es Eso, donde me a donde, pierdo, eso. porque yo Bueno, veo el ángulo y lo veo igual, veo uh-huh, que es, uh-huh. Bueno, bueno, sí, tal vez lo estoy viendo mal. voy a hacerlo, voy a dibujar un poquito más. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente, ¿verdad? Entonces de aquí voy a dibujar, vamos a poner, aquí ya se proyectó, vamos a poner lo que se vea más, ahí está. Este de color naranja fue su proyección de este vector hacia acá. Allí ya quedó, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo que es 120 coseno de 45. ¿Por qué? Porque es cateto adyacente de este triángulo. Uh-huh. Bien, creo que hasta allí sí iba. Ahora, ahora tenemos un triángulo, pero ya está, digamos, recostado.
y vemos que aquí es 90 grados. ¿Sí? Aquí es 90 grados. Quiere decir ahora que lo que estoy proyectando, lo que yo necesito es esto que tengo aquí, esta medida de aquí es igual que este. ¿Sí lo ves igual o diferente? ¿Sí lo ves así? Hago la pregunta otra vez. De acá para acá, ¿es igual que de acá para acá? ¿Lo ves igual? Sí, Sí profe. es, ajá, sí es igual. Ujú. Es decir, estás girando ahora, aquí tienes aquí ya se proyectó, de acá para acá, lo proyecté aquí. Es 120 coseno de 45. Eso me da un valor. ¿Sí? Y luego, ¿qué necesito? Una medida que es que es esto que estoy señalando aquí, es la misma de aquí. Por eso aquí puedo agarrar seno de 30 grados al valor que me salió de 120 coseno de 45. ¿Qué es lo que hicimos con esas dos operaciones? Mandar su componente de la fuerza resultante, una componente sobre el eje X, hasta aquí, ¿verdad? No sé si hasta allí ya va un poquito más claro sobre tu pregunta. En sí le digo, Uh-huh. el ángulo del que está tomando el de 30 grados está Ajá. sobre qué cateto está. El eje que veo en X parece hipotenusa Ahora es y hipotenusa pero en este plano, ¿sí? Y aquí hay 90 grados. Lo voy a pintar aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Voy a poner aquí el color. Entonces, la línea que está en el eje Y sigue siendo cateto adyacente también. ahora sí, en este caso, exactamente, ¿sí? Es correcto lo que acaba de decir, ahorita lo vamos a pintar. Mira, ya lo tenía yo aquí, pero ahora aquí tengo un triángulo, aquí está el ángulo de 90. Entonces este cateto es opuesto, porque estoy agarrando este ángulo, y por eso le estoy poniendo seno de 30, ¿sí? Ahora, esta medida, por eso te preguntaba yo, ¿esta medida es la misma que esta? Sí, es la misma, es lo que acabo de hacer, ¿verdad? No está quedando aquí está quedando esa cantidad. ¿Por qué? Porque lo debo de dejar la componente de este vector sobre el eje X. Claro que me apoyo agarrándolo como cateto opuesto. Bueno, que no lo quieres ver como cateto opuesto, ¿qué puedes hacer? Agarras el ángulo de acá para acá. ¿Cuánto hay aquí? El complemento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un ángulo aquí de 90 grados. Entonces, había las dos opciones. O usábamos seno de 30 o coseno de 60 para proyectar este que tengo aquí en el puntero hacia el eje X. Eso es lo que sucedió, lo que se hizo. Ya lo entendí. Lo que pasa es que como está en un plano así tridimensional, cierto, digamos de X al ángulo de 90, aquí abajo, se podría decir, pues empieza, ¿no? Hay 60 grados. Y de aquí a donde esté 30, cierto, ya es el lado como contrario del triángulo y pues por eso pasa a ser seno. Sí, ese era mi... Eso, qué bien, qué bueno, muy oportuna tu pregunta, porque justo lo que dijiste, aquí hay 90 grados entre estas dos líneas. Entonces aquí hay 30, el complemento es 60, aunque no lo veamos así. Por eso que los dibujos que hagan para sus diagramas, si es tercera dimensión, no se puede hacer la escala. Tendría que ser tridimensional.
Ah, ok, profe. Y en este caso si usted utilizaría un ángulo después de donde están los 45 a los otros 45, no sería coseno, sería igual seno, ¿verdad? Sí, De 40. así es. Que sería Pues los 45 es indiferente usar seno o coseno. sí. Y ya si usted ocupa un ángulo, el ángulo contrario a esos 45 hacia arriba, Sí. como va, ya Ajá, sería lo contrario, ¿no? Sería seno, ya no sería. Ah, ok. sí. Dale, Entonces profe, aquí es, gracias. sí, cómo no. Adelante. Entonces estábamos en esta parte de aquí que es casi parecido. Entonces aquí, por ejemplo, en lugar de poner aquí bien, ya no se puso coseno ni seno, ¿verdad? Ponemos qué es coseno. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Aquí está, es 4/5. Y para la componente vertical es seno. ¿Por qué? Porque me interesa su medida de este vector hacia arriba. ¿Y cuál es el cateto opuesto aquí? Es 3 entre hipotenusa. Aquí está, 3 entre 5. Y observo, si este es el eje Z, le corresponde el vector unitario K. ¿A quién? A la componente vertical me estoy refiriendo. A la componente horizontal le corresponde I. Z no aparece porque aquí se ve que aquí esta línea me está diciendo que este vector está alojado en un plano cuyos ejes son X, Z. Por lo tanto, 0 en J y no aparece. Es lo que yo estaba dibujando aquí. Este triangulito que tengo, que está aquí, es este. Por acá está pasando, ¿quién? X. Y para arriba, ¿quién es? Z. ¿Sí? Bueno, entonces ahí quedó para que, por si no se veía bien este triangulito. Esto lo regreso y lo coloco aquí en más pequeñito y es el mismo triángulo. Bien, hago operaciones 80 por 4/5 y 80 por 3/5 y ya lo tengo en forma, el producto ese ya me dio 64i y 48k. ¿Qué significa? Que este vector ya lo tengo en forma vectorial cartesiana. Nos vamos con la F2, que es este, y vemos que tiene magnitud de 110. Observamos el sentido de el vector como apunta hacia abajo, entonces le asignamos un signo negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este vector, si lo deslizo y lo dejo su cola aquí, tendría yo que medir ¿cuánto? Para llegar hasta donde estuviera el vector. 180 grados. Y coseno de 180, ¿sí? Es -1. Entonces son las dos opciones. O digo, bueno, voy a girar 180. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia abajo. Si estuviera apuntando hacia arriba, sería directamente 110K. No se vayan, entonces tengan mucho cuidado en darle el signo correcto a las flechas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el vector anterior F1, para X apunta hacia donde es positivo X. Hacia arriba apunta hacia positivo Z. ¿Sí? Por eso tiene aquí los dos son positivos. A diferencia del F2, que apunta hacia abajo. Y le dimos -110, o bien 110 coseno de 180 grados. Y eso les daría automáticamente el signo. Entonces depende de cómo apunte el vector. Y nos vamos para F3. F3 no nos da ninguna información.
como no hay ninguna información, decimos que F3, el vector F3 es igual a F3 por su componente en X y F3 en Y, es decir, su valor de ese F3 en la dirección Y, por le ponemos aquí J, más F3 Z, aquí debe ser, no es K, aquí debe ser, a ver si, sí, creo que sí lo logro. Sí, ahí está. Ahí está, ahí quedó. Entonces está en las tres direcciones. Mi incógnita es F3 porque no sé cuánto vale, ni su dirección. Esto es dejar el vector indicado nada más, con sus incógnitas. Ahora, sabemos que el vector resultante... Es dejar el vector, ¿cómo? Perdón, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Es que dijo que eso es una expresión para dejar el vector. Ajá. No escuché. Dejarlo como incógnitas, porque F3 no sé su magnitud. Entonces, F3 es incógnita en los tres términos. ¿Sí? Aquí le estamos diciendo que F3, como está el vector unitario I, J y K, me está dando, lo estamos diciendo que es vector. Y F3X, F3Y, F3Z son las incógnitas, porque no sé cuánto vale. Precisamente ese es digamos, lo importante de este problema. Entonces, por lo pronto, lo escribo así. Y luego hay que ver cómo ir resolviendo ese problema. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Dejar todo en la forma cartesiana. FR ya está en forma cartesiana, sí, aquí está. F1 está en forma cartesiana, sí, aquí está. F2 está en forma cartesiana, sí. F3 sí está en forma cartesiana, sí, con sus incógnitas. Precisamente eso es lo que vamos a calcular. Luego, sabemos que FR, esta fuerza resultante, esta de aquí, es igual a la suma vectorial del vector F1 más el vector F2 y más el vector F3. ¿Sí? Eso es lo que sabemos, pues, y eso es lo que estamos dando solución. De tal manera que esto vamos a ver para que haya una ilustración. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, tenemos FR. Quedó así, más o menos. Este es FR. Lo vamos a poner de color, quizá de color negro. Tenemos F, digamos, vamos a ver si sale. Tenemos el F3, un F3. Lo vamos a colocar, digamos, aquí. F3, que no lo agarró. Bueno, es un puntito nada más. Está aquí. Bueno, entonces, vamos a ver aquí. Se me está... Ahí va. A ver si aquí sí me lo toma. Ahí está. Entonces estamos jalando allí F3, por ejemplo. Le demos un color. Aquí está F3, imaginemos que lo trajimos para acá. Que la FR lo traje y lo coloqué aquí. Luego tenemos, ¿cuál es el otro? El otro es, hay uno que va hacia abajo. Bueno, entonces aquí vamos a suponer que aquí pongo uno que va así. Vertical, que sería vamos a ponerlo de este color. Y luego hay un F2, perdón, F1,
lo vamos a colocar, pues más o menos viene más o menos así. Ajá. Esto sería F1, lo vamos a poner de este color, el F1. Quiere decir entonces que el vector resultante es el que está, digamos, aquí. ¿Sí? Está un poquito deforme, no es así tan, pero aquí sería lo que decíamos que es, este es F3, este es F2, este es F1, y al unir Profe, el origen del primero con el último, aunque esta flecha de este debe quedar aquí, aquí es donde, aquí no es. A ver, ¿si hay algún comentario? le iba a preguntar de la flecha del F1, porque quedó hacia atrás. Sí, del F1, Sí. Ajá. es este. Sí, es que sí, no está tan fácil. Es que como justo lo que me preguntaban hace un ratito. Lo que se tiene que hacer es que aquí esto debe ser, digamos, así. Este es F2, está así. Este es F, este debe quedar paralelo, así como más o menos. El FR debe ser a ver si lo puedo mover. Ajá. Se deben encontrar la flecha del último vector con la de la fuerza resultante. Este vector debería ser este. Como les digo, aquí es cuestión de irle acomodando los vectores porque es una cuestión geométrica ahorita. ¿Sí? Aquí más o menos, este otro aquí, que va agarrando la forma. Aquí, por ejemplo, hagamos de cuenta que este lo traje aquí. ¿Sí? Que este que tengo aquí, lo traje para acá. Y este que tengo aquí, lo arrastré y lo tengo aquí. Entonces, este debe ser el que tengo aquí, podemos, por ejemplo, decir que es lo que está allí punteado. Este sería mi fuerza resultante. Y por eso estamos diciendo aquí, vean, y vamos a aprovechar esto. La fuerza resultante es igual a la suma de F1, que es el que tengo aquí, más F2 y más F3. Es lo que vamos a todavía, la F3 es la que va para arriba, por cierto. Es F2, perdón, F1, y este sería F2, ¿sí? Así va el orden. Claro que pues es un dibujo nada más. No sabemos exactamente hasta que se trazara a escala. Pero ¿cuál es mi fuerza resultante? Esta. Bien. Eso es lo que me está permitiendo decir lo siguiente. Vectorialmente la fuerza resultante, que es la que tengo punteada, es igual. ¿A quién? A la F1, ¿sí? Que es la que tengo aquí, de color verde. Aquí está, por acá. F más F2, que es la que tengo aquí. Y más F3, que es la que tengo aquí. Es lo que me está diciendo esta suma vectorial, no es escalar esta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Eso qué me permite? Quiere decir que la fuerza resultante va a ser igual a sumar las tres, la F1, pero en lugar de colocar F1, le coloco ¿quién? Sus datos. 64i más 48k es F1. Esta lo pasé aquí. Luego la F2 lo coloco aquí y ya está sustituida la F2.
Y luego coloco aquí la F3, pero en lugar de poner F3, pongo sus componentes. Profe, no F2 tiene un signo negativo y al pasarlo creo que no lo puso. F2, no, aquí está, mira, este es F2, es el que nos quedó aquí, ¿sí? Pero Pasa, digo, no, pasa tal como quedó aquí. Si yo le pongo, le hago cambio, no. Aquí pasa tal como está. si tiene el signo negativo ahí donde lo pasó. Ah, sí tiene negativo aquí. Ah, Aquí ok. está. Este es negativo. Sí, aquí está. Lo pasé tal como está. Porque si lo modifico, ya alteré el problema. Solo está sustituyendo. Exactamente. En lugar de que yo escriba F1, le pongo sus componentes, que son estas, ya numéricas. Ya lo pasé aquí. La F2, en lugar de escribir F2, que es lo que tengo aquí, le paso sus datos. Aquí está. Y de la F3, en lugar de escribir así F3 como lo tengo aquí, le paso sus datos. Ahí están ya sustituidos F1, F2, F3. Eso es igual a FR, lo que dije aquí. F, vectorialmente. Este vector que es el F, aquí el orden no necesariamente. ¿Por qué? Porque se hizo por acomodo, para que cierre, digamos, el polígono. No necesariamente tiene que ser primero F1, luego F2, F3. Por ejemplo, aquí arranqué creo con F3, es este que les dije, lo jalé aquí. Luego jalé, digamos, el F2, aquí está. Y por último jalé el F3, que es este trámite. La suma de esos tres me debe dar este vector que se llama fuerza resultante. Bueno, más o menos. No está tan como lo tenemos aquí en este dibujo, pero este es, por eso lo puse con línea punteada. Y vectorialmente dice que la fuerza resultante es igual, como se puso aquí, igual a F1 más F2 más F3. O sea, esto es lo que me está señalando. Aquí le voy a poner una ceñita. Esto que tengo aquí es este diagrama que está aquí. ¿Ok? Expresado ahí. ¿Mm? Eso es lo que estamos haciendo. Pero ahora de aquí pasé sus datos. Son los que ya tengo aquí, aquí, hasta aquí voy. Luego, igualando las componentes de FR con las componentes de F1 más F2 más F3. Es decir, esto ya es los tres. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a igualar con las componentes de FR3, de FR. ¿Dónde está FR? Aquí está. Entonces, en lugar de escribir FR, le pongo sus valores. Ya está aquí. Y justamente le estamos dando cumplimiento a esta ecuación que está aquí. Por ejemplo, estos tres términos, ¿de quién son? De FR. Y todo esto que está en estos tres corchetes son F1 más F2 más F3. Ahí quedó ya todo sustituido. ¿Quiénes son mis incógnitas? F3X, F3Y, F3Z. O sea, los valores del vector F3 en forma cartesiana. Pero ya tengo una ecuación que me va a permitir resolver este problema. Entonces ya está aquí. ¿Qué significa entonces lo siguiente? A ver, ahí está. Se suman las componentes con respecto a quién, a I, a J, a K. Y de esto resulta. Si nos vamos aquí, lo que se está apuntando allá es que aquí tengo I, ¿verdad? 42.43 I. ¿Dónde hay I?
64i. Y luego hay F3xi. Eso lo vamos a agrupar, es decir, 42.43, o bien puedo decir esto, 64i más F3i es igual a 42.43i. Lo veamos en la siguiente, en la otra diapositiva. Aquí está, miren, 64, nada más que como aquí ya le puedo quitar el vector i. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner un paréntesis, cierro aquí y le pongo i. Pongo un paréntesis aquí y le pongo i. Pero hay un producto que se llama producto punto, que dice que i punto i es igual a 1. Y eso me permite dejarlo esto como un vector, como un escalar. ¿Ya? Pero ¿de dónde vino esa información? De esa igualación que acabo de expresar. ¿Sí? Lo voy a repetir, por si alguien por ahí no lo hubiera entendido. Quiere decir, junté 64 con F3i. Entonces, la suma de este más este es igual. ¿Por qué? Porque de este lado aquí hay un signo igual. ¿Sí lo notan? Eso es igual a 42.43. Justamente eso es lo que tenemos aquí. 64 más F3X es igual a 42.43. Esto me permite entonces, ¿quién es lo que no conozco? Es F3X. Pero aquí ya hago este 64 se va a la derecha, pero con signo negativo. Entonces, menos 64 más 42.43, resulta que F3 en X es menos 21.57. Ya está el primero. ¿De dónde sale esto? Haciendo lo mismo. Lo que hicimos con I, quiere decir que ahora lo vamos a hacer con J. Aquí no hay J, aquí tampoco. F3Y, aquí sí. Aquí hay J, sí. Entonces, F3YJ es igual a 73.48J. ¿Aparece aquí esa igualdad? Sí. Aquí está. F3Y es igual a 73.48. Ese ya estaba directo. Nos vamos con las últimas componentes. Profe, pero ese del Y, ¿no pasa igual con signo negativo? ¿O ya lo pasó con el signo? A ver, déjame revisar. Aquí está no, porque está igualado ya. Es decir, aquí F3Y Ajá. es igual a 72.48. Ya no lo estoy, si lo estás viendo, 3Y lo tengo a la izquierda. Ah, es cierto. ¿Ah? Es que pensé que aquí en medio de los paréntesis creí que había un signo igual, porque cuando se hace una igualación de alguna fracción o ecuación, una ecuación, pues, pues al pasar los números ciertamente pasan con un signo negativo, pero no hay un signo igual en medio de los dos paréntesis. Aquí está, mira, aquí está el igual. Es que todo esto es un número. Ah, ya. Es serie de, todo lo que está aquí es igual a todo lo que está aquí. Sí. Pero hay un solo igual. Ya entendí. Sí, es cierto, ya está igual. Entonces, lo que van a hacer es buscar allí, aquí, sí. ¿Y cuántos i hay aquí? Lo que puedo hacer es sumarlo, lo que haya en i aquí, con el que haya i de aquí. Esa suma de esos dos es igual al i que esté aquí. Tenga signo negativo o positivo. En este caso están saliendo positivos. En el caso de y, es igual a 73.48, pero no lo estamos moviendo. Lo único es que por comodidad lo puse a la izquierda
y este lo puse a la derecha por comodidad, pero no se está haciendo ningún traslado, ¿sí? Entonces ya lo viste de este lado y tal vez eso te creó un poquito de confusión. Aquí. Porque este estaba aquí y este estaba aquí, pero ya con sus signos tal como está. Muy bien. De todas maneras, pregunten todo lo que, cualquier duda, estamos para aclarar. Muy bien. Ahora nos vamos con la última componente. Aquí, ahorita, ahí está. Revisamos. Aquí hay 84, 85K. Al lado izquierdo. Aquí está el igual. Buscamos aquí donde hay K. Aquí hay un 48K. Aquí hay un menos 110K. Y aquí hay un F3ZK. Quiere decir que lo que tengo aquí a la derecha lo voy a sumar. Este y este. Y lo voy a igualar con el que tenga acá. Nos vamos allá donde ya está hecho eso. Había un 48, había un menos 110 y había un F3Z. Estaba a la derecha. Pero lo mismo que hicimos aquí arriba, lo pongo aquí en este lado porque me conviene dejarlo así. Pero no estamos cambiando ningún signo. Y esto ya, 48 menos 110, predomina aquí el negativo. Ahora sí lo que me comentaban hace un ratito. Lo que resulte de estos dos, como este es más grande, ¿cómo va a pasar aquí a la derecha? Va a pasar positivo. Y por eso en lugar de 84, crece ese número que es la diferencia de estos dos. Y eso me permitió encontrar F3, o sea, su valor de F3 en la dirección Z. Perfecto. Entonces ya tengo las tres incógnitas. F3 en X menos 21.57. F3 en Y, 73.48. F3Z igual a 143.4685. Ya tengo las equivalencias. Aquí, ¿qué puedo decir? Bueno, el F3, su magnitud es igual a Fx al cuadrado más F3y al cuadrado más F3z al cuadrado. Así nos quedó. No con estos, obviamente, estas simbologías, decíamos pues Fx, Fy, según el modelo que usamos. Pero en lugar de meter estas incógnitas, meto sus valores. Entonces, la magnitud de F3 es igual al cuadrado, lo que acabo de decir, de Fx al cuadrado. Sí, bueno, aquí eran a ver, ¿qué me pasó aquí? Era 21, 21 punto, aquí 73. Sí, aquí hubo un error, aquí no va, es el 21 nada más. El otro es el 73 y 146. Aquí corrijo esto, vamos a ver si lo puedo corregir. Se me pasó, se pegó allí, creo que tal vez como a veces lo copio en el dato. Bueno, ahí está corregido. Sacamos raíz, elevados al cuadrado, sacamos raíz y resulta que la magnitud de la fuerza F3 es de 166. Nos vamos aquí a la figura original donde salió esta información. Esta F3 no teníamos información, ya tenemos cuánto vale. Tomando en cuenta el valor de la fuerza resultante y los valores de las otras dos fuerzas. ¿Por qué se hace una raíz al final para sacar la fuerza pues de F3? ¿Por qué se termina haciendo la suma de todos estos? Una raíz. Sí, porque es igual a Fx, es la componente que le llamamos Fxy, y un vector es igual, o sea, la magnitud de un vector, en este caso que es F3, es igual al cuadrado de sus componentes, ¿sí?
Lo que tenemos aquí. Ah, ok. Ok, profe, gracias. Es decir, a ver si podemos hacer lo siguiente, así rapidito, pero tienen razón, es que hay que, ahora sí, por ejemplo, aquí yo tengo que, a ver si lo puedo, aquí está F3, 3 es, no, bueno, ese debe ser igual a en este caso nos resultó que es menos 21.43. ¿Sí? Este es su componente I. Revisamos el siguiente, más la otra componente que es 73.48. 73.48 le corresponde J. Y al último que tenemos aquí, que bueno, es F3, quedó positivo, más 136.85, ¿quién le corresponde? K. Esto es lo que llamábamos, ahora que vimos, este es un vector cartesiano. Si saco su magnitud, vamos a ver si aquí lo podemos, la magnitud pues todos sabemos que es, bueno, a ver si, si podemos insertar, bueno, a ver si hay aquí, creo que no me va a dar la simbología aquí, bueno, no me lo da cuenta, sí, aquí hay una, entonces, aquí es precisamente lo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué voy a poner aquí dentro? 21 punto, o sea, raíz, aquí F3, aquí podría yo haber escrito así primero. Lo podemos quitar. Ajá. Entonces la magnitud de F3, vamos a ponerlo, magnitud, o sea, F3. Aquí no, la simbología es la que, bueno. Entonces aquí precisamente, ¿cómo voy a encontrar la magnitud de un vector? Quedó en la clase pasada que precisamente era la raíz de sus componentes, ¿sí? Entonces aquí sería pues de sus componentes, que en este caso yo lo que necesito es meter, o sea, esto que tengo aquí, sería llevar esto para allá, aquí, ¿sí? Pero como pueden ver, aquí, bueno, voy a borrar esto, que no les... ¿Qué voy a hacer? Voy a raíz, aquí será raíz de esta componente al cuadrado, más el cuadrado de esta componente y más el cuadrado de esta componente. ¿Sí? Es lo que tengo aquí. ¿De acuerdo? Profe, Ajá. dijo que para calcular la magnitud de los vectores, Sí. ¿era? Es ¿cómo se llama? El cuadrado de sus componentes. Estas son sus componentes. 21.43 es su componente. 73.48 es la otra componente. Y 146.85 es la tercera componente de este vector que está en el espacio. ¿Sí? A eso se le eleva al cuadrado. Exactamente. Es que la magnitud de un vector es el valor absoluto, es decir, aquí debe haber unas barritas ¿cómo se llama? De valor absoluto. A ver, voy a poner aunque sea de esta manera, ¿no? Esto que tengo aquí, esto digamos es una barrita, y cuando ya tengo la otra, ¿qué significa? Y lo puedes revisar en matemáticas. Y esto es igual a la raíz de las componentes del vector. Esta es una componente, aquí está. Esta es la otra, aquí está. Y esta es la otra,
Justamente eso es lo que vimos la clase pasada. Lo puedes revisar. Aquí le llamábamos FXY. Aquí le llamamos FYJ. Y este F146 corresponde a FY. Perdón, a F está acá. Así lo vas a ver en las notas que tuvimos la clase pasada. Profe, sí lo sube todas las clases, ¿verdad? Para ya luego Sí, lo puedes revisar. Es la clase de la clase pasada que... Bueno, la fecha ahorita no lo tengo. Pero Ajá. ahí revísalo. Ahí Y, está todo. y esto que estamos viendo ahorita es lo mismo que nos quedó en la tarea, ¿verdad? Sí, es parecido. La tarea va a venir todavía con este tipo de vectores. Porque yo les dejé ahorita nada más en el plano. La primera serie, la que están por entregar. Viene atrás ya la tarea de este tipo de vectores. Por eso me interesaba darles un ejercicio, al menos ampliarlo, por si hubieran ahí. Qué bueno que me están preguntando. Eso es más importante. Y el diagrama de cuerpo libre dice, tenemos que hacer la misma figura geométrica que, bueno, que tenemos ahí el ángulo y todo eso. Sí. Tenemos que hacerlo así en un plano tridimensional, ¿verdad? Tiene que ser, si es tridimensional, en tridimensional. Si no, dos dimensiones, la X y Sí, Y. no se puede. Sí, aquí porque lo estamos bosquejando así. Y Ajá. precisamente por eso el ejercicio me interesó poner uno de estos, precisamente para que les despertara a ver dudas. Y así yo Profe, lo podemos hacer en un programa. Sí pueden, si tienen, pero lo mejor es que lo vayan trabajando primero a mano y luego pásenlo a un programita. Si pueden, adelante. Sí, aunque nos lleva un buen tanto de tiempo. Profe, en base a todas estas diapositivas que nos está presentando, ¿a qué parte de la plataforma la sube? Disculpe. Busquen en recursos, ¿cómo se llama? Recursos, recursos, hay una parte que se llama recursos de... ¿Referencias? Perdón. ¿Digitales? Digitales, exactamente. Ahí entren. Ahí van a ir encontrando, entren en el capítulo 1. Ahí están todas las sesiones. Pero en el apartado de recursos digitales. Ahí lo estoy subiendo actualmente. Ahí están las 3 clases pasadas. Creo que esta es ya la 4ª. Sí, profe, pero yo preguntaba por las diapositivas que nos presenta o simplemente vemos las clases para poder hacer los apuntes. Por eso, esto es el material que yo les estoy presentando, es un material para ustedes, donde estoy explicando y todo eso. ¿Sí? O sea... ok, profe. Sí, porque estaba viendo igual que hay en actividades de aprendizaje, creo, vienen algunos apuntes y anotaciones para poder... Exactamente, vas a encontrar unos apuntes y... De esos apuntes son los mismos que usted nos presta, ¿verdad? Los mismos también, es más, casi se repiten. Nada más que ahí ustedes nada más lo leen. Si le entienden, pues... Sí. Pero la clase, así como ahorita que me están preguntando, yo ya los voy retroalimentando, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer y a lo mejor me digan, oiga, en las notas tales, no le entendí. Entonces yo ya buscaría la manera de prepararles para aclarar esas dudas. Pero el material que estoy presentando allí como un material de actividades de aprendizaje es para que lo lean. Y yo en la clase lo amplifico. Así como ahorita que me están preguntando, ya alguna duda que hubiera, ya inmediatamente le entiendo. Profe, un comentario sobre la tarea. Sí. Estaba leyendo que decía que todo lo hagamos con lapicero. A veces, bueno, yo normalmente hago la tarea, como le diré, hago un borrador, pues lo hago en mi libreta y posteriormente lo paso al limpio, pero a veces sí tienen errores o algo así. Por eso, está muy bien tu técnica. Lo vas a pasar en hojas blancas cuando ya revisaste y ya viste que no hay ningún error. ¿Sí? Ok. De eso se trata, porque si lo haces directamente ya, lo primero es trabajar en hojas de reciclado, ¿no?
Ahí es donde estás haciendo, después, ¿qué vas a hacer? A lo mejor en tu desarrollo del reciclado, escribiste muchas cosas. ¿Qué vas a hacer ahora al pasarlo en limpio? Vas a depurar. A lo mejor, ¿qué le vas a dar? Nada más le vas a dar orden. El enunciado, la gráfica que tienes, lo puedes, digamos, escanear y luego escanear tu diagrama de cuerpo libre, pegadito allí. Y luego ya puedes escribir a mano abajo, ya viene limpio. Si hiciste demasiados pasos para el desarrollo, porque así van aprendiendo. Dices, bueno, de acá para acá lo voy a pasar precisamente en orden y en limpio. A lo mejor si te llevó 2 páginas, todo ese tu borrador, bueno, lo vas a simplificar a lo mejor en 1. Y le vas a dar el orden, la limpieza, lo que se está pidiendo allí. Trabajen así. Y ya les dije por qué. Porque al final, todo ese material, y váyanlo pasando ya en una carpeta. Al final le van a dar forma, y esa es su evidencia de trabajos que ya fueron enviadas, pero al final lo van a integrar. Digamos que ese es ya mi proyecto final, donde va a llevar índice, portada, índice, y todo lo que ustedes, los comentarios que se vayan adicionando al trabajo. Ok. Entonces, así como el dibujo el diagrama, lo podemos hacer en otra hoja, luego lo escaneamos y ya lo pegamos al lado de la misma donde va todo el procedimiento. Es correcto, así es. Ok. Sí. Y si, claro que en computadora pues lleva mucho tiempo, ya ven ahorita unas líneas nada más y siempre lo pueden hacer a mano, una reglita allí, un buen lapicero que pinte bien, para que no les lleve mucho tiempo también. Ya ven que ustedes y yo tenemos mucho trabajo permanentemente, pero que tenga buena presentación, a mano es hasta bonito, porque como ya trabajamos mucho en computadora, ahora resulta de que a mano se ve atractivo un trabajo, pero que siempre y cuando esté limpio y ordenadito, ¿de acuerdo? Y le pueden poner allí, así como aquí que voy poniéndole un color, otro color, para que mis respuestas se identifiquen y se vean con muy buena presentación. Entonces trabajen así y van a ver que se les va a facilitar mucho. Bien. Solo, profe. Sí, entonces aquí con esto, me hace falta ahora lo último. Hasta aquí llegamos. ¿Cuánto vale la fuerza F3? Ya está la primera respuesta. Pero aparte, ¿qué me preguntaron? Su dirección. Bien, como ya tengo la magnitud de ese vector, entonces, el coseno, por ejemplo, de eso sí, revisen de la clase pasada quedó. El coseno de un vector que está en el espacio es igual a la componente fx entre la magnitud del vector. ¿Qué quiere decir? Que para encontrar el ángulo alfa es igual al coseno, lo que estoy expresando ahorita, al coseno del coseno de alfa. Sería entonces menos 21,43 entre la magnitud de ese vector. Ese me da el ángulo director alfa, o sea, medido a partir del eje X. ¿Sí? Luego quedó que la componente FY entre la magnitud del vector me da beta, o sea, el coseno de beta es igual a 73,48 entre 166. Y finalmente, la componente en la dirección Z es igual a la magnitud Fz entre la magnitud del vector. Son los datos que tienen aquí. Y es entonces conocer su
ángulo de ese vector, es decir, aquí lo tenemos. Aquí está, pero así como les dije, no está con respecto a X. ¿Qué quiere decir aquí, por ejemplo? Voy a intentar trazar uno. Ya ven que es un poquito. Bueno. Por ejemplo, aquí alfa. Vamos a ver si me sale. Se pierde aquí. Bueno, voy a girar. Más o menos. Bueno, por trazar uno. Vamos a dar que endurece un poquito para que lo veamos. Está aquí. Bueno, está un poco grande, pero aquí, por ejemplo, era el vector, dice F3. F3 resultó más de 90 grados, según por ahí vi. Vamos a ver si está un poquito, no era este, pero aquí es el ángulo, claro, todo se me está moviendo. Bueno, pero es el intento, pues, a ver si ahí se me pegó. Parece que ahí. Entonces bueno, le debo dar la vuelta para que lo pueda trazar. Ajá, más o menos. Entonces, resultó mayor de 90 grados. Ya le di. Vamos a ver otra vez, a ver si lo logro. Más o menos. Está un poco exagerado, pero imaginemos entonces, aquí estamos colocando el ángulo alfa. ¿Sí? ¿A partir de dónde? Del eje, aquí la colita esta, ya pegó allí donde está el eje X. ¿Sí? Entonces, vamos a darle más, porque no se pudo. No era esto. Bueno, entonces aquí lo que está haciendo es esta línea, imagino, este es el ángulo, debe llegar hasta allá, hasta donde está aquí, ¿sí? Y partir de aquí, este es el ángulo alfa, el que tenemos aquí al final, ven que tiene más de 90 grados, es decir, aquí como ya teníamos F, la fuerza, la que estamos calculando es F3. Este es su ángulo. ¿Sí? Aquí en formato debe estar aquí. Y bueno, ahí mejora un poquito. Pero eso es lo que estamos haciendo. Este sería alfa. Beta, ¿de dónde lo voy a medir? De aquí. Lo mediría de acá para acá, y si vamos aquí a nuestra gráfica, en los datos, 63.7, menor de 90 grados. De acuerdo al dibujo, sería de acá para acá, menor de 90 grados, más o menos. ¿Sí? Bien. Eso sería entonces aquí pues eran los componentes que había puesto. Ya les compuse un poco. ¿Está? Como referencias. Entonces ahí concluye pues el problema, porque decía calcular su magnitud y calcular sus ángulos, sus ángulos que definen su dirección. Quedó contestado. Concluye ya el problema. ¿De acuerdo? Entonces, todo este proceso es el que tuvimos que hacer para llegar a esto. Entonces, creo, les invito pues a repasar cada uno de estos, los ejercicios que ya están, el que quedó en la clase pasada, vuélvanlo a revisar, replantéenlo nuevamente, repásenlo por si hubiera alguna duda todavía. Pero creo que con la explicación y regresando un poco regresando a la clase pasada, relacionen las ecuaciones para que lo dominen bien el tema. Bueno,
Pues con esto, el día de hoy, pues qué bueno que hubieron dudas y espero haberlas, darles la respuesta. Sí es un poco difícil aquí porque no estamos en un pizarrón tan fácil de manipular, pero bueno, ahí vamos avanzando con las tecnologías y dando la explicación más amplia que podamos. Bien, por el día de hoy, pues era hasta las, ¿qué? De 7 a 9. Llevamos hora y media. Vamos a concluir el día de hoy y la siguiente, sí, pasamos al siguiente. Pues es ampliar un poquito más. Y ahorita ya me regreso con ustedes. Vamos a detener esta grabación.